están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 3 de mayo ya, a pleno quinto mes del año. Impresionante cómo pasa el tiempo. Tenemos día de panel y tenemos el gusto, voy a preocuparme especialmente de decir el nombre tal cual y equivocarme en otra cosa, pero por ningún motivo en el nombre, lo voy a leer, mira. Bet. A esta altura. Empecé bien, ¿no? A esta altura. De lo nuestro, lo tenés que leer. Es que yo creo que es una manera de defenderme. Bah. Para no decir mal. O sea, decir mal el nombre no puedo decir, no, si estoy hablando de otra, no de ella. Te escucho. Yo creo. Parto bien, Bet. Sí. Gerber. Excelente. Por fin, Dios mío, ya Excelente. Lo dije. Excelente. No, Bet Gerber, encargada de comunicaciones y opinión pública de la Fundación Chile 21, panelista súper habitual y a la cual siempre le he dicho Getberger, pero te llamas Bet Gerber. Exactamente. Bienvenida como siempre. Muchas gracias. Un gusto compartir el programa. Un contigo. gustazo. Sé que vienes llegando de Buenos Aires Ayer, por suerte hubo paro el martes y tuve que quedarme 2 días más y no lo lamenté para nada. Tienes que contarnos todo de todo, porque Buenos lo Aires. Que quieran. Y Juan Pablo Sangüesa, que es el encargado internacional del Partido Comunes. Bienvenido, Juan Pablo, gusto de saludarte de nuevo. Con de dulce y de grasa en el partido, ¿no? Porque ganaron la Federación de Estudiantes pero con una votación exigua paupérrima, y con un tema que, a ver si lo conversamos en un minutito, de crisis en el movimiento estudiantil que es tremendo, pero con una militante de tu partido que es la primera presidenta trans en la historia de Chile. Y aparentemente a nivel internacional es muy, podría ser la primera también a nivel mundial. Pero en fin, partamos por Buenos Aires. ¿Te parece? Dale. Sí, por favor. Bueno, partamos por la política. Después nos cuenta... Lo lindo que Buenos Aires. No, pero antes de meternos a la política, está el teatro a todo dar. A ver, yo tengo una síntesis de estos días. Está la Argentina, más allá de Buenos Aires. Está económicamente la debacle, políticamente la esquizofrenia y culturalmente el florecimiento ininterrumpido. Uno se pregunta también cómo, por qué o hasta dónde, y no, sin embargo, creo que hay un acervo, hay una acumulación cultural en muchos sentidos, no solo en la producción, sino también en una, digamos, cultura de consumo cultural. Sí, pues. Que hace que, nada, esto siempre hay un sustrato eterno e ininterrumpido, riquísimo, que nunca te dan los días para ir al teatro, a las charlas, bueno, ahora estaba la Feria del Libro y lo que sea, y esto tengo que reivindicar algo tremendo, con dinero o sin dinero. Sí, Buenos Aires. Y esto tiene que ver con una inversión pública también, y en general, más allá de los gobiernos, tendrán sus matices, pero más allá de los gobiernos, son décadas de inversión en también generar públicos que van. Entonces todo está lleno, todo está lleno. Fíjate que yo felizmente he podido ir innumerables veces a Buenos Aires, me fascina por lo demás. Y las municipalidades, no sé cómo se llaman exactamente allá, pero que contratan artistas, pero en pequeños lugares, no esta cosa de que en la plaza y para 3.500 personas la banda de cumbia más famosa. No, artistas importantes que están en un café y todo esto pagado por el Estado de manera y a precios muy baratos. Entonces tú te vas a tomar un trago y qué sé yo y canta Nacha Guevara. Entonces uno dice, no, y para 100, que 100, 80 Mira, 2 ejemplos del fin de semana, baratísimos. El sábado fui al Centro Cultural San Martín, en plena calle Corrientes, Sala Martín Coronado espectacular. Vimos Hamlet con actores de primera, sala repleta de todas las edades, pero la entrada saldría $4. $4 acá son 3.000 pesos. 2.000, 3.000 pesos, sí. 3.000 pesos. Acá la platea, 4.000, a lo loco. La mía era ¿Acá te cuesta Pullman. una entrada al teatro 12? Sí, por lo menos 12, 15 lucas. Entonces estaba repleto de gente de todas las edades, jóvenes, viejos, lo que sea. El domingo fuimos a una milonga en un barrio, quiere decir que va la gente, esto era el barrio de Boedo, que es el barrio del tango en Buenos Aires, va la gente del barrio a bailar. Ahora tenían también, es cierto, 2 orquestas típicas de re primer nivel, que en parte sí, un gran lugar, un gran galpón, súper sencillo, lleno de gente del barrio, todas las edades, porque la milonga
van todas las edades y la cosa se mide por el nivel de baile, no por si sos joven, viejo, lindo, feo, gordo, flaco, sino que baila alguien de 20 con alguien de 70 si tienen Es que, el mismo sí. nivel de baile. Y eso era gratuito. Y Pero a la vamos, gorra. Vas a la es gorra, buenísimo. se mantiene con eso y algún subsidio del gobierno de la ciudad para mantener el lugar Tengo la y las impresión de orquestas. que tú eres argentina, ¿no? ¿No? No, el consumo Está cultural en Argentina Maravilloso. es maravilloso. O sea, me acuerdo hace un par de meses ir y enterarme que Silvio Rodríguez tocaba a la tarde gratis en una plaza. Luego, en la Plaza Colón, 3 horas después, Serrat. Cuestiones que acá para nosotros es imposible. Luego ir edificio por edificio viendo los premios que les dan por el cuidado del patrimonio, la otro historia, concepto. cómo se relata la historia de la ciudad, donde uno no necesita un guía, uno va caminando y la ciudad te va hablando sola. Son cuestiones que Chile debiese aprender mucho en torno a el rescate patrimonial, cuestiones que estamos muy al debe. Se han hecho intentos, pero siempre aislados. No hay una política de Estado en torno a la cuestión patrimonial donde uno pueda, por ejemplo, la sede de nuestro partido está en el barrio Concha y Toro, un Hermoso. barrio maravilloso, pero muy mal cuidado. Sí. Y donde no hay un trabajo cultural hecho y donde está lleno de rayados, donde la iluminación es mala, donde no existe un proyecto. Tenéis la Plaza de la Libertad de Prensa y de verdad, son lugares maravillosos. Nosotros hace poco hicimos un foro ahí con la Claudia Pascual, con la Bea Sánchez, con la Karina Oliva, en la calle, porque encontramos que es maravilloso esos espacios y hay que empezar a ocuparlos, que es un poco la lógica que impera ya en Argentina en general y en Buenos Aires en Ve particular. tú cómo se pues. ocupan las plazas, Bueno, esto me decían, estaba con parques. 4 amigos chilenos que me dijo una de mis amigas, esto es una ciudad tomada. Tomada en el mejor Exacto, sentido, exacto. tomada de la gente en la O sea, calle, en Palermo, en la calle, en la plaza, a la noche está lleno y está lleno. Y Es se una hace ciudad ciudad. que es de los ciudadanos. así. Una ciudad tomada Y por los ciudadanas. ciudadanos en la calle y en el Qué espacio maravilla. público. Ahora, también esto requiere inversión y entender, y en esto lo quiero reivindicar profundamente, entender que la inversión en cultura por parte del Estado, es decir, de todos y todas, es inversión y no gasto. No entender lo que se invierte en exacto. cultura como gasto. Es Exactamente. inversión. Exacto. Oye, y para los que somos noctámbulos, eso de que te dio hambre a las 2 de la mañana ya hay donde ir a comer. Y no un lugar, porque aquí en Santiago uno sabe de 1 o 2 partes que le tiene un poquito, una por lo menos le tiene un poquito de distancia por su historia, no la vamos a nombrar para no, etcétera, pero allá es la maravilla, y como tú dices, Boedo, y si te metes a Avellaneda, y si te, En si San te sales, Telmo, en si San te- Telmo. pero eso está en el centro, si te sales Telmo más o menos. de lo más, Saltemos está un poco más, Sí, un poquito más pero es como, allá. es como el borde, ¿no? Sí. Pero si tú te sales de lo tradicional del cuento y te También. vas a los barrios, hay unos restaurantes geniales con unos tipos que el mozo argentino, que es un personaje que hay que hacerle una... Estamos haciendo un programa de Sí, turismo es en realidad eh, nos financia la financiado la embajada por la Embajada y Argentina. la Secretaría de Turismo. Y esto se llama Canto de Amor a Buenos Aires, como el de Stalingrado en Uruguay. Oye, bueno, pasamos de la milonga al quilombo de la Dale. política argentina. Cuéntanos de eso, porque la verdad es que vienen elecciones ya. Sí, no, el quilombo es fácil. Y va a ganar no es Cristina, ¿eh? fácil. No, no, Epa. Dios mío. Jugado Jesús. acá. No, no, jugado digo, el pregunto. conductor. Pregunto Ni ella lo ha dicho todavía, que sí es yo digo, candidata. y va a ganar Cristina, y yo digo, qué susto. A mí más me asusta que continúe la debacle actual. A ver, Pero vamos es por que la partes. debacle actual, perdona, ahí te dejo la... ¿Tú sabes cuál es el problema de por qué empieza a votar menos gente al final? Porque siempre sabe que el que viene es peor. Y si seguimos dándonos vueltas en los mismos, estamos fregados. Bueno, en No solo Argentina Argentina, no viene cayendo No, allá el votan. porcentaje de votantes que más o menos ronda el 80%. También debo decir que el voto es obligatorio. No sé si fuera Como debe voluntario que sucedería, pero el voto es obligatorio y vota más del 80%. En las PASO también vota muchísima gente. Hay una tradición de esto. Como vos dijiste, yo no lo digo porque es un garabatito, quilombo. Pero acá no. La rosca, la rosca. Sí, es un garabato y allá también se habla así. Acá no es garabato quilombo. Allá no importa, pero... Ya sabemos lo que es un quilombo. Entonces,
Debacle económica, digo, porque de verdad la inflación está disparada en más del 40-45% anual, no se sostiene esto de ninguna manera, cosas que hablamos el año pasado y las hemos conversado cuando el gobierno tomó las medidas de ajuste y se jactaba del déficit fiscal cero. Esto era nefasto, como también lo dijo el premio Nobel Stiglitz, iba a ser nefasto. El único número que da ahora bien de la macro es que hay superávit fiscal, superávit en la balanza comercial. El superávit no es porque se está haciendo algo bien, sino porque la caída del consumo es tal que bajaron las importaciones estrepitosamente. No es porque estamos exportando más y entonces se emprolijó la cosa porque había déficit, porque había más importación que exportación. No, importamos menos. Argentina tiene una estructura productiva e industria importante, pero esa industria, como en todo el mundo, es altamente dependiente, cada vez más de insumos importados. Aunque hagas acá, qué sé yo, ventanas de madera o puertas o mesas de madera y las hagas en el Puerto Montt, vos necesitas tal vez tornillos de China. Bueno, en Argentina pasa lo mismo, también depende de insumos importados. Cayó tanto el consumo interno que también cayeron las importaciones. Por eso hay superávit. Todo lo demás es horroroso, aumento disparado de la pobreza, de la inflación y una deuda, o sea, se está sosteniendo con deuda del FMI esto como puede. Macri renegocia como puede rápidamente porque quiere llegar a octubre más o menos sin que haya un estallido social. Eso es lo que quiere lograr, lo está logrando porque el FMI abrió la llave, la canilla, como decimos allí, en vecino país, abrió la llave y algo está, amortizando esta situación bastante dramática, pero bueno, quien sea que gane el gobierno, haya continuidad del PRO con Macri o de la oposición, va a tener una situación terriblemente dura, nada más que, seguir con esta política económica, en donde lo único que llovió, porque Macri tenía todas sus esperanzas puestas en la lluvia de inversiones, lo único que llovió es capital especulativo, que así como llega y se va y te hace un descalabro económico. Esto es lo que sucede. Después del macrismo, bueno, nosotros tenemos PASO, que son primarias abiertas, simultáneas, obligatorias en todas las provincias, como puede haber acá primarias, ya se están llevando a cabo y el macrismo, el oficialismo, lleva 7 derrotas consecutivas. Sí. Eso augura algo, ¿no? Sí. De todas formas, yo creo, mira, me gustaría recordar... Juan Pablo Sangüesa. Macri, cuando estaba haciendo campaña, decía una frase, no la voy a citar literalmente porque no la recuerdo, pero decía más o menos que un gobierno que no logra controlar la inflación es un gobierno que no sirve. Hoy día esas palabras se le devuelven, pero en la cara. O sea, él escupió al cielo y el escupo le cayó, pero en mitad de la frente. Y tiene que hacerse cargo, evidentemente, como decía Beth, precisamente de un clima económico que no es deseado, me imagino, por ningún gobierno, y que tampoco va a ser deseado por el gobierno que lo suceda. De hecho, esta cuestión, nosotros sabemos que los ciclos económicos, las fluctuaciones financieras, no son una cuestión de un día para otro y no responden necesariamente al plazo de mandato que tenga un gobierno u otro. Tienen su propio ritmo, van a su propia velocidad y tienen sus propias fluctuaciones. Y básicamente a mí me parece que Macri comete ciertos errores que son que los argentinos y argentinas no se los han perdonado, que es precisamente, simbólicamente, volver a entregar el país al Fondo Monetario Internacional. Esa es una cuestión que fue recalcitrante para el argentino, no solamente por los significados económicos que tiene eso, sino por el tema de la soberanía. Me parece que, críticas más, críticas menos, uno de los grandes legados que deja la era Kirchner, si se quiere, es precisamente haberle dicho no al FMI. No, están primero los argentinos y luego está la deuda externa. Yo no tengo por qué estar desfinanciando a mi país si tengo que preocuparme de las cuestiones. Yo soy presidente de los argentinos, no del Fondo Monetario Internacional, decía Néstor. Entonces, me parece que por ahí también hay un contenido simbólico bien importante del que Macri no logra hacerse cargo, comete un error bastante importante, pero luego también son las políticas sociales.
hay una cantidad importante de políticas sociales que, no vamos a decir, se dieron vuelta ni que dejaron de existir, pero que se han mermado gravemente. Y hay cuestiones que uno caminando en las calles, allá en Argentina puede notar, por ejemplo, que se empezaron a reabrir muchos comedores populares. Sí. Los merenderos populares, comedores populares, son organizaciones generalmente vinculadas a organizaciones políticas o barriales, locales, donde van los niños y niñas, y adultos inclusive, a comer porque no tienen comida para ellos mismos en sus casas. Y ese fenómeno, volver a verlo, es preocupante. O sea, está hablando del almuerzo, está hablando de la comida, no está hablando de un lujo, de que no te podéis comprar 2 autos ni una casa en la playa, está hablando de tus 3 comidas diarias. O sea, es muy distinto a lo que decía nuestro ministro. No como nuestra clase media, fue Luxich. Perdón, no como decía Luxich. Puede ser como el gran ministro, en todo caso. Y viaja como ministro, además, así que el presidente no ve distinciones ahí, al parecer. Pero, en general, me parece que lo que hizo Macri fue querer desmantelar simbólicamente el legado Kirchner, pero se metió justo en aquellos puntos clave en que el kirchnerismo logró hacer sentido común. Por tanto, fue bastante errático, no logró generar este ánimo que, por ejemplo, sí logró Piñera en cierta medida en Chile, esta cuestión del empresario que hace surgir al país, que desarrolla, que puede ser verdad o mentira, pero él no logró simbolizar eso, no logró representar esa imagen, y hoy día eso tiene, sorprendentemente, a quienes venimos hace rato viendo un poco cómo se organizan las fuerzas políticas al otro lado de la cordillera, a toda la izquierda, la centroizquierda y grandes alianzas del peronismo. Recordemos que el peronismo es una cuestión muy transversal, pero una gran alianza hoy día potencialmente detrás de la figura de Cristina, porque Cristina en lo formal no ha dicho soy candidata. Escribió un libro ahora, sinceramente, que está bien interesante, pero no existe eso en lo formal. Pero hay ánimos de armar un frente, lo comentábamos antes del programa, un frente patriótico sin exclusiones, le ponen ellos como apellido, donde se están convocando amplios sectores. Sería básicamente tener desde los sectores progresistas de la democracia cristiana hasta la izquierda, hasta más a la izquierda del Frente Amplio, en un mismo frente electoral. ¿Está pasando eso? A mí los frentes patrióticos me ponen nervioso. Quizás no tiene el contenido que tiene acá. El patriótico sí, nunca me gusta. Allá no es con el mismo. No, claro, pero igual no le veo. A ver, no sentí esta presencia así de una articulación bajo el alero del Frente Patriótico. Yo quería retomar unas cositas de Macri. Sinceramente, lo que siempre claramente estoy en la oposición de Macri, nunca, esto es una cuestión transparente, obviamente nunca estuve como progresista a favor de un gobierno macrista. Y me imaginé, era esperable que hagan recorte del gasto social, cosas que en estos gobiernos uno se puede imaginar, pues no está de acuerdo. Sin embargo, pensé que en lo económico serían un poco más prolijos. Y también me imaginé que estratégicamente jugarían un poco a la conciliación, porque Cristina, y creo que ahí hubo un motivo decisivo para ser derrotados en las elecciones, que no fue por tanto. Scioli perdió por muy poquito, pero perdió. Pero esta cuestión de polarizante y la grieta y de exacerbación de la grieta entre oficialismo y oposición, para mí le jugó en contra. O sea, no tengo duda. Hay gente que se hartó, aunque ya no es que fuera macrista, sino que ya era antikirchnerista. Eso creo que no fue una buena cosa. Y yo pensé que Macri iba a jugar a la conciliación. No, porque tienen algo de buena onda. Lo de la unidad nacional. La unidad, la conciencia, somos buena onda. Recuerdo, cosas de, va a estar buena Buenos Aires, que fue la primera campaña. Estas cosas así, buena onda light de esta derecha liberal, que de liberal también poco tiene. Pero no fue así. Vos sabés que le jugó a la grieta full porque tener una enemiga clara, claro, como Cristina. Ahora, el kirchnerismo lo perfila, y en lo económico fue... Ha sido muy desastroso. Pero lo más calamitoso que podría haber, me imagino, peor que Menem. Mirá que, mal, oye, que es mucho ya. Y pensando un poco también en lo que ha sido la experiencia nuestra, ¿no? Chilena. Esto de la reiteración de los mismos nombres y de los mismos liderazgos que son bastante, digámoslo, por lo menos complejos. Está el tema de la corrupción de por medio, nunca muy bien aclarado, en fin. Entonces,
seguimos dando vueltas y girando en torno a las mismas posibilidades, y eso yo creo que deteriora también las opciones de renovación política. Mira España. Uno ve en España, está bien, el PSOE Sí. gana, pero gana a partir de una nueva generación que saca a los varones, que de verdad arrincona la corrupción del PSOE y te abre un espacio distinto. Y todos los candidatos a presidente, digamos, o a primero líder, son tipos de menos de 40 años. Y tú percibes un aire distinto, si bien hay corrientes que son parecidas, pero percibes un aire distinto en la política española. Liderazgos nuevos, personas nuevas, discursos distintos. Y nosotros, y yo creo que eso en Latinoamérica, Chile, ¿para qué decir? Bachelet Piñera, o sea, y hay quienes dicen Bachelet de nuevo, ojalá, y otros dicen, mira, si Piñera todavía no está tan viejo. Entonces, Lagos, bueno, ya sería un poquito peor. Y en Argentina, vuelta a Cristina, no sé, hay algo Ahora, que nos hace falta fíjate de que renovar. Pese a esto que ahora que lo decís es cierto, claro, tenemos Cristina, Macri, ahora nuevamente Cristina, Macri serían los candidatos, aparentemente así sería, y es cierto, en Chile evidente, Bachelet Piñera. Ahora, fíjate que debajo de la primerísima línea hay renovación. Sí. Y en Argentina también tenés un Kicillof que va por la provincia de Buenos Aires, va a ir contra Vidal. Los dos son relativamente nuevos, digo. Por un lado, nuevos. Vidal es del oficialismo, pero es una figura nueva en la política argentina. Y muy validada Kicillof, que fue ministro de Economía, también no es nuevo en ese sentido, pero tendrá, no sé si llega a 40 años. Y acá también tenés las huestes del Frente Amplio, la bancada, las nuevas bancadas en el Congreso que son nuevas. Ahora, las figuras máximas, parece que ahí tenemos un problema. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Pero en mira, ambos déjame países, juntar esto con lo del movimiento estudiantil. Sí, yo creo que existe también un carácter bien fetichista de nuestras sociedades, donde quizás esta renovación, que es muy propia de las democracias liberales, ir renovando todo, no está tan sentido. En Argentina el peronismo, se llama peronismo porque lleva un conjunto de ideas, se llama peronismo porque era el apellido de un conductor de un proyecto. Acá en Chile se insiste mucho también en ese tipo de prácticas. En Bolivia, ¿para qué vamos a hablar? Entonces, yo comparto la crítica. Me parece que eso nos urge generar también movimientos o arribos institucionales que excedan a la persona que abrió esas puertas, para ponerlo en esas claves. Creo que es muy importante lograr generar esa trascendencia que por una cuestión biológica, por una cuestión física, una persona no lo va a lograr, porque las personas tienen un paso determinado también por esta vida. Por tanto, creo que insistir en perpetuar figuras es profundamente nocivo por eso, y querer identificar a la figura, a la persona, con el movimiento, conlleva ese tipo de dificultades. En España, nosotros tenemos un vínculo muy potente con Podemos, que ahora iban bajo el alero de Unidas Podemos, Y le fue malito. que bajaron, que los 2 millones de votos que le quitaron al PSOE en las elecciones pasadas, así matemáticamente, hoy día el PSOE suma 2 millones de votos que el Podemos pierde. Y hay una cosa interesante en España, hay 2,5 millones de votos nuevos. Exacto, entonces ahí hay un análisis que hacer respecto. Pero que van al PSOE. Exacto, pero hay que hacer un análisis respecto de el cómo, por ejemplo, Podemos llevó su línea política, tuvo un congreso que se llamó Vista Alegre 2, donde salió perdiendo una tesis, que era la tesis de Íñigo Errejón. Íñigo Errejón decía, oye, dejemos de querer crecer hacia la izquierda, nosotros tenemos que crecer hacia, hoy día, quienes le votan al PSOE, pero están desencantados del PSOE. Ese es nuestro voto, esa es nuestra gente, con ellos tenemos que construir. Luego vendrán los otros por adhesión. Perdió esa tesis. Hoy día, Podemos pierde, te digo, numéricamente 2 millones de votos, el PSOE gana 2 millones de votos. Parece que la tesis que perdió a la interna, pero a lo nacional, a la larga, era quizás la tesis que estaba más cercana a la realidad. Pero Íñigo Errejón se fue del PSOE. Exacto, formó Más Madrid, y que la unidad de la izquierda que tanto añoramos y todo, no es ir sumando siglas hacia la izquierda. También es ir sumando a aquellas personas que compartimos ideales de izquierda y que hoy día sienten la necesidad precisamente de una renovación. Oye, mira, si acá esta cuestión, no nos pisemos la capa entre superhéroes. En Chile, el Frente Amplio logra cautivar una gran cantidad de votos de la Concertación
que dejaron de votar Concertación porque vieron oportunidad en el Frente Amplio, pero eso no es un voto nuestro. También ellos estarían dispuestos a votar eventualmente cuando el Frente Amplio no logre acuerdo nuevamente a la Concertación o nueva mayoría. Por tanto, el fenómeno es muy similar y por eso para nosotros es tan importante hacer ese análisis. Porque si tú me preguntas a mí, yo creo que nosotros debemos generar puentes con tendencia a construir una mayoría popular. Una mayoría popular que no se logra yendo a juntar las siglas hacia la izquierda, quién es más de izquierda. Esas banderas de quién es más de izquierda a mí me tienen aburrido. Como si estuviera claro que es ser de izquierda. Claro, y como si ser de izquierda fuera una credencial per se. Oye, si la izquierda la ha cagado en todo el mundo también. Entonces, nosotros busquemos proponerle un proyecto que le haga sentido a la gente. Y esa cuestión puede venir de una alianza amplia de mayorías populares o puede venir de un José Antonio Kast que logre decirle a la gente, bueno, hay que echar a los inmigrantes. Entonces, esa es una cuestión bien preocupante. Y ahora, llevándolo particularmente al tema español, a mí me parece que inclusive la figura de Pablo Iglesias hoy día está en cuestionamiento. Sí, y no te puedo decir que ya 40 años de referente, pero esa figura ya está desgastada. Ya vemos quienes creemos que hay que cuestionar inclusive si él debiese seguir a la cabeza del proyecto porque se vio involucrado en una serie de cuestiones que son una tontera, que es muy similar a lo que pasa a muchos políticos acá muchas veces, que se hablaba del chalet que se compró y hacían farandulización política respecto de su vida personal, dejando de lado los objetivos que a la mayoría de españoles y españolas, catalanes, vascos, etcétera, les interesaba. Entonces pasáis a abandonar a tu gente, a la gente que te va a votar, para creer que esto se trata de ti. Y esa cuestión es acá en Latinoamérica estamos curados de espanto con ese tipo de casos. Vamos a hacer una pausa en Política en Vivo. Estamos conversando con Beth Gerber y Juan Pablo Sangüesa y seguiremos en estamos haciendo un programa de política internacional. Me parece súper interesante por alguna vez hablar del mundo. Todo tiene que ver con Chile. Y todo está interrelacionado. Y tenemos que hablar de Venezuela. Sí. Y no se nos puede pasar China. Exacto. Y las oportunidades que da para... Todo eso en tiene China, que ver con Chile. Los niños están primero. Y si hablamos de China hay que hablar de Estados Unidos. Pero yo estaba pensando más bien de China en términos de lugar de viaje. Ah, bueno. Pero ya, veamos cómo sigue el programa. Hagamos la pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Hemos seguido conversando ininterrumpidamente, confesando incluso pecados políticos con Beth Gerber y Juan Pablo Sangüesa. Beth Gerber, encargada de políticas públicas de nuestro... De comunicación. Y de comunicaciones del Fundación Chile 21. Y Juan Pablo Sangüesa, que es el encargado internacional del Partido Comunes. Oye, a propósito del discurso que hacía Juan Pablo, al final, respecto a la construcción de mayorías estables, échenle una miradita a los discursos de Tomic del año 70. Muy bueno. Ahí hay mucho que mirar. Pero eso requiere de definiciones internas en el Frente Amplio no menores. Sí. Porque ese discurso que tú haces, Juan Pablo, es una cosa a resolver al interior del Frente Amplio hoy día. Ahora, a mí me da la sensación, y corrígeme si estoy equivocado, que muy probablemente así sea, yo tengo la impresión de que mayoritariamente el Frente Amplio se está instalando en ese discurso que tú señalas, y las orgánicas que son capaces de instalarse como tales y tener un peso distinto, se van a ver confrontadas con los grupos menores que tienen una vida más asambleísta, en definitiva, y que no les importa tanto crecer, sino que acostarse cada noche con la línea correcta, aunque la tengamos que cambiar al día siguiente. Sí, o sea, a ver, yo creo que en términos generales, evidentemente esto está en disputa, así como también el Partido Socialista, el Partido Comunista, tienen debates internos respecto con quién nos juntamos. ¿Para qué vamos a hablar de la democracia cristiana, donde evidentemente se ha visto últimamente un ala progresista, donde podemos identificar a Yasna Proboste, por ejemplo, en temas educacionales, pero también tenía un ala ultraconservadora que está siempre virando hacia una cuestión que uno no logra identificar. Si uno no ve la militancia, no sabe si es oficialismo o oposición. Entonces están en un tema de identidad brutal. Exacto, pero son debates que están muy abiertos, y a mí me parece que en el Frente Amplio no estamos exentos. O sea, el Frente Amplio nace de 13 organizaciones políticas, o sea, 13 organizaciones políticas, una cuestión increíble, que hoy día hemos logrado ir confluyendo
para que sean menos, pero también para tener una mayor capacidad de acuerdo, una mayor capacidad de gestión y una mayor responsabilidad con el país también, pues, ¿cachai? Si esta cuestión va un poco en esa línea. Nosotros, yo venía de un partido Poder Ciudadano, nos fusionamos con Izquierda Autónoma en enero, armamos este partido que se llama Comunes y estamos hasta el momento construyendo en esa línea. Lo mismo pasa con la convergencia. Hay una convergencia que hoy ya tiene nombre, se va a llamar Convergencia Social, que aglutina 4 movimientos del Frente Amplio, 4 parlamentarios también representados bajo esas banderas, y por tanto vamos también generando esa capacidad de llegar a acuerdos. Y por otro lado, Revolución Democrática también es una orgánica... La orgánica más grande. Claro. Entonces, yo no creo nunca que el acuerdo o el consenso sea un fin en sí mismo. Yo en la política creo que de hecho la política es polémica per se y es conflicto per se. Ahora, sí creo que este tipo de acuerdo, este tipo de consenso, este tipo de uniones son necesarias. Y no está uniendo siglas, está uniendo proyectos países, ¿cachai? Hay mínimos comunes con los cuales nosotros nos hemos sentado a hablar con el resto de la oposición, donde creemos que hay ciertos consensos respecto a temas de pensiones, temas de salud, temas, por ejemplo, de conectividad vial, temas de planificación urbana. Lo hablamos hace un rato de Buenos Aires, pero acá en Chile no es que haya una mala planificación urbana, es que no hay planificación urbana. No, ni de calle, ni de movilidad. Hay tacos que son insufribles. Tú te demoráis 3 horas en hacer un recorrido que 2 horas después te demoráis 10 minutos. Y eso es porque no hay una planificación y por tanto no hay una buena calidad de vida. Y todo va un poco en esa línea. Nosotros abogamos por el buen vivir y en ese sentido creemos que hay que generar mayorías populares. Y creer que el Frente Amplio es la vanguardia organizada que va a arribar a la moneda y con todo el pueblo detrás es haber visto muchas películas, mucho Game of Thrones. No tenemos dragones para llegar a quemarlo todo y instalarnos. Sí tenemos que tener la capacidad y la responsabilidad de proponer un proyecto país y allí donde hayan quienes se resisten a los cambios que la gente quiere, tensionar. Tensionar, por ejemplo, diciendo, bueno, están toda esta cantidad de diputados y militantes del Partido Socialista que también están de acuerdo con este proyecto país que hemos estado trabajando. Por tanto, aquellos diputados o senadores del Partido Socialista que no están en esa línea y que se están resistiendo a esos cambios, van a tener que ellos responderle a Chile. No nosotros del por qué no tuvimos la capacidad de construir mayoría. No lo estoy diciendo en un tema particular, pero creo que es un poco la forma en que se tiene que construir política en esta época. A ver, me parece saludable la advertencia y el aviso sobre esto de creerse la vanguardia. Está bueno serlo, está bueno ser jugado y audaz y jugarse, por supuesto, digo, y bienvenidos jóvenes que sean audaces en este sentido. Creerse la vanguardia, y estabas con el ejemplo de España antes y tenemos ejemplos acá también. Ojo, porque ni siquiera la votación o lo que hayas logrado en la última votación significa que vos tengas esa fuerza política o que sea, sea voto duro. No es así, porque en cada elección hay de aquello que se vota espuma. Digamos que tenés la ola, las corrientes subterráneas y un montón de espuma. Y en ese 20% que pueden haber tenido, y lo puedo también mencionar, me recuerda al 20% de Marco Enrique Sominami en el 2009, ¿fue? 2009. Hay espuma, hay descontento, y es lógico. Hay mucha gente descontenta que vota lo nuevo por lo nuevo en sí. Voto volátil cada vez mayor, que mañana se va de acá para allá y vota otro que tal vez no tenía nada que ver con ese proyecto, pero suena a lo nuevo, porque entraña lo nuevo, la fantasía que te va a dar todo aquello que no te dio el anterior, que por supuesto que... Y lo nuevo deja de ser nuevo en algún momento también. También, pero además ni siquiera hay una cosa racional o de ver qué está ofreciendo. La cosa es que es nuevo, entonces me va a dar todo aquello que el otro no me daba. No necesariamente tiene que ser así, generalmente no lo es. Entonces hay un montón de espuma detrás de esto. Lo que subyacen son, y como vos lo decís, los proyectos. Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo, el progresismo, el más amplio sentido, de la izquierda hasta la centroizquierda, todo lo que entre más o menos ahí, independientes y qué sé yo, en un ejercicio de conversación y de escucha. Si es una receta súper vieja y súper vigente, de conversación y de escucha, también respecto de la ciudadanía, ¿no? Y de preguntarnos por dónde están transitando los sentidos colectivos. Yo creo que seguimos preguntándonos con las viejas categorías, seguimos con los viejos discursos. Si, por ejemplo, creo que
hay una dispersión tan grande, la agenda está tan hiperfragmentada que nos cuesta entender por dónde están transitando los sentidos colectivos, dónde está la demanda y dónde están nuestras propuestas también, si no solamente se trata de actuar sobre demanda, esto también sería, digamos, bastante demagógico. Eso no nos lo estamos preguntando y no estamos haciendo este ejercicio. Pero es algo muy simple. En Chile 21, tenemos desde, por ejemplo, desde Demócratas Cristianos Independientes, PC, PPD, y con mucho gusto también, amigos del Frente Amplio, hacemos un ejercicio muy simple frente a temas de coyuntura. Vemos en nuestro equipo de expertos quienes manejan más el tema. Analizamos desde las ISAPRES hasta la reforma laboral, dónde pasan los puntos clave, acordamos algunas posiciones comunes y difundimos esto que estamos produciendo. Está de todas maneras para todos disponible en la página. Acá estamos vendiendo turismo argentino y producción de Chile 21. Pero quiero decir, es el mínimo esfuerzo de decir, a ver, pensemos en conjunto, transversalmente, tomemos posición y socialicemos lo que estamos produciendo. No me parece tan difícil lograrlo en otros ámbitos. También me parece que hay avances muy concretos en este sentido en el Congreso. Me parece que hay avances en las bancadas, por supuesto. Hay acuerdos, hay avances y hay posiciones comunes que creo que exceden largamente si tales del Frente Amplio. Si yo te dijera ahora reforma laboral, o si te digo reforma a las ISAPRES, o si te digo aula segura, o te digo la posición de Chile frente a esta cuestión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es escandalosa, estoy casi segura que montones de referentes desde la DC hasta el Frente Amplio coinciden. Sí. Ahora, tenemos un punto que yo les quisiera plantear, o más bien quisiera plantear, que es... Fíjate que hace rato yo tengo la sensación que en los centros de estudio se está haciendo mucho mejor política que en los partidos, a pesar de la vinculación evidente que tienen los centros de estudios con los partidos, pero ahí hay debate, ahí hay ideas, ahí hay lo que tú ya relatabas recién, ¿no es cierto?, de gente que se juntan a pensar en común, de partidos distintos. Pero cuando eso se lleva a la vida política abierta, partidaria, es un desastre. Y tú ves cuando ves las elecciones al interior de los partidos, o cuando ves decisiones que toman los propios parlamentarios, la vocación de hacer lo que la encuesta te dice y no de hacer una lectura de dónde van, como dices tú, ¿no es cierto?, los feeling colectivos, sino que es más bien qué es lo que está vendiendo, y si eso está vendiendo yo me subo arriba de eso, después veré qué hago, pero ya... ha hecho que se debilite mucho la relación partido-ciudadano. Esto no es para volver, bueno, viejo mierda igual, pero no es para volver a que antes era todo mejor, pero la importancia de los partidos políticos cuando, por ejemplo, yo tenía 20 años, estoy hablando de antes del golpe, era vital. Si no eras militante, había una adhesión a un sector. El independiente era muy sospechoso, digamos, en aquellos tiempos. Esa persona que se declara independiente. El apolítico era sospechosísimo. ¿Ah? Entonces había como una cierta obligatoriedad de definirte, en fin, y eso tenía que ver que había proyectos y que los partidos encarnaban visiones y que las defendían. Y que a veces las defendían incluso contra oleajes del momento, etcétera. A mí me da la sensación de que estamos todavía lejos de que eso pase. Está pasando bien, ¿eh? En el programa tenemos muchas panelistas y gente que viene de los distintos institutos, y tú ves que hay mucho diálogo incluso entre institutos más bien liberales de derecha, etcétera, sí. Y un diálogo muy interesante y con sedimento, con algo. Pero llevado al debate parlamentario, por ejemplo. Más allá de que puedan votar juntos en algunas cosas, pero el debate que tú ves en el Parlamento, de verdad, de pronto da ganas de decir, ¿saben qué? Hablemos de otro tema mejor. O sea, tuvimos un parlamentario que quiso ser candidato presidencial que no sabía lo que había votado cuando era senador, por tanto, es preocupante. O tuvimos la discusión hace un par de años, yo siempre recuerdo y pongo este ejemplo, donde la discusión en el Congreso se la llevaba la ley del salero, si haber salero o no en los restaurantes, cuando hay necesidades claramente mucho más urgentes a nivel país. Por tanto, sí, está eso, pero también está esta cuestión pujante, y a mí me parece, por ejemplo, lo hablábamos hace un rato,
que los centros de estudio cumplen un rol importante. Muy importante. Muy importante. Nosotros, Karina Olía, por ejemplo, de la Fundación Chile Movilizado, hemos tenido muchas actividades. De hecho, con Chile 21 hicimos un festival donde estuvo la Gloria de la Fuente, estaba Giorgio Jackson, estaba la Karina, teníamos invitados internacionales y estamos haciendo este ejercicio, en verdad, de conversar y ir discutiendo, porque creer que todo es malo, uno cuando hace el ejercicio de impugnación a la institucionalidad, pero a la vez quiere estar en esa institucionalidad, está cabalgando una contradicción que quizás nunca pueda resolver. Y que ese costo la gente te lo pasa en algún momento. Y es una cuestión lógica, a mí me pasó en un ejercicio muy personal, yo decía, ya está bien, marchamos todos los años y le gritamos cosas a quien esté sentado en la moneda y lo condenamos porque es corrupto, porque no nos va a resolver nada, pero después volvemos a marchar pidiéndole al corrupto y al que no nos resuelve nada, que nos resuelva las cosas. Entonces me parecía una cuestión, ¿cuándo damos el paso más allá? Por tanto, dar ese paso más allá significa bajar también un poquito tus banderitas, bajar la bandera rojinegra, para que se empiecen a ver las banderas de la gente. Que hay muchas banderas que están ahí. Yo creo que hay una de las cuestiones más dañinas que logró la dictadura, fue instalar o sembrar esta semilla cultural del independiente, del apolítico. En términos filosóficos no existe el apolítico. O sea, Aristóteles decía el sum politikon, o sea, los apolíticos siempre son de derecha. El ser humano, claro, el ser humano es una persona, es político por esencia. Pero lógico. Porque la política es tener postura frente a cosas, ver antagonismos en la vida, que la vida es así. Y decir que no tienes postura es una postura. Es una postura, exacto. Entonces, pero siempre los que se declaran apolíticos son de derecha. Sí. Eso es entonces, cuando dicen no soy izquierda ni derecha, también. También. Sí. Sino todo lo contrario. Bueno, entonces el tema para nosotros es precisamente el cómo logramos conectar con lo que decía Beth, con estos sentidos colectivos, con este sentido común. Porque el sentido común no está en la encuesta, contrario a lo que creemos. La encuesta lo que hace es que la encuesta es una fotografía de un momento particular. El día de ayer, por ejemplo, puede haber sido que una cantidad impresionante de hinchas colombianos estuvieron en Chile y dejaron desmadre, por tanto al otro día te preguntan ¿qué opinas de la inmigración? Y toda la gente sale a decir que se tienen que ir. Obvio. Pero es porque hay una sensación ahí que del momento. Rescata a una niñita en y, un incendio, y la interculturalidad es lo mejor del mundo. Por tanto, el sentido común es un trabajo que va un poco más allá. Chomsky lo analizó hace muchos años respecto de cómo los estados y los aparatos institucionales van también generando desde las comunicaciones, desde la escuela, desde la cárcel inclusive, ciertos mecanismos de crear este sentido común. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar. ¿Cómo entramos a dialogar con ese sentido común y a disputarlo también? Porque yo quiero disputar el sentido común de que cada uno se tiene que rascar con sus propias uñas. Yo creo que nosotros como parte de una comunidad política y como parte de la izquierda, lo mínimo que nos debiese unir es la cuestión de la fraternidad, de la solidaridad con el otro. Lo que dicen allá en Argentina mucho, la patria es el otro. Eso a mí me hace mucho sentido, creo que por ahí va la cosa. Entonces, eso quiero disputarlo, pero tampoco quiero que mi agenda particular, la agenda de mi referencia histórica, de mis lecturas, de lo que a mí me gusta ver, sea impuesta a las mayorías, porque eso probablemente termine siendo una cuestión que no haga eco en la ciudadanía. Porque creer que esto es una cuestión muy, muy propia de la izquierda, yo soy muy autocrítico con la izquierda porque creo que es la única forma en que vamos avanzando, creer esta cuestión de que todo el mundo quiere ser mártir y hacer la revolución y tomarse el Palacio de Invierno, no, pues bueno, si la gente quiere ver Netflix, quiere estar con la familia, por tanto cuando hablamos de reforma laboral hablemos de cuánto tiempo vamos a dedicar a la familia. Cuando llega la derecha a decirnos somos pro familia, a mí me indigna, porque ellos son los que le han quitado tiempo a la familia chilena de estar juntos, de hacer vida familiar, de ver Netflix en familia, de ver Game of Thrones todos los domingos tranquilo, weón, ¿cachai? Entonces es una cuestión que a mí me parece que es fundamental. Y ahí creo que la izquierda tiene un gran debe, porque lejos de bajar las banderitas de sus colores para que se vean las de la gente, lo que han hecho es buscar la bandera más grande para tapar todas las demás. Y creerse que hay un registro civil de la izquierda, de que yo digo, bueno, este es de izquierda, este no, tú puedes entrar acá, tú no. No, yo creo que la cuestión va un poquito más allá y eso es una responsabilidad que tenemos con Chile también, los jóvenes, los viejos, los no tan viejos, estamos en un ámbito catártico ya político, que me parece estupendo. Yo quiero retomar el tema de los partidos. Me parece, claro, que me quedé preguntándome cuando ustedes lo plantearon,
por qué esta actividad bastante rica, bastante transversal, bastante reflexiva de los centros de estudio, por qué no logramos permear o muy parcialmente, menos de lo que quisiéramos, a los partidos. Me parece que el proceso de descomposición, y es duro y no me gusta lo que voy a decir, pero el proceso de descomposición que hace a la falta de sentido, de esta cierta pérdida en parte de sentido de algunos partidos, tiene que ver con que se han convertido hace mucho, en parte, reitero, en agencias de empleo, ¿no? Esta cosa del manejo clientelar del partido, en donde alguna figura con poder lo que hace es repartir empleo, y también mucha gente de distinto tipo de necesidades o ambiciones abreva en el partido porque espera eso. Eso es nefasto desde todo punto de vista. Ahora, no es solo esto un partido, desde ya. ¿Qué hacemos frente a esto y a cierta caducidad de esta institucionalidad, ¿no? Porque la sociedad parece que va por delante y las instituciones nos van quedando atrás y no logramos dar con nuevas formas. Bueno, partidos es lo que hay, y yo creo que lo peor que se puede hacer frente a esto es abandonarlos, soltarles la mano, porque terminan siendo coto de casa de los peores cacicazgos. Y no hay democracia sin partido. Y no hay democracia, así que ni hablar. Eso, pero quiero decir otra cuestión, y creo que esto sí está manejado muy deliberadamente. Cuando hablamos de la corrupción, y cuando la corrupción, entonces la izquierda nos miramos con culpa, una cosa autoflagelante, no porque no haya que hacerse cargo. En los casos de corrupción que nos han atravesado y nos siguen atravesando en los países de la región, en Chile, en Argentina, en Brasil, etcétera, etcétera, quiero llamar la atención porque hay dos partes en esa relación, ¿no? Son mecanismos en los que entran básicamente las élites políticas y las élites económicas. Para que haya un sobornado, para que haya un extorsionado, un sobornado, existe alguien que soborna. Ahora, en la instalación que se hace mediáticamente, los únicos culpables y responsables son en general los políticos o la política, y en general la política de izquierda. Y esto no es para empatar y decir, pero si también los empresarios o el empresariado está involucrado en esto, la clase económica y también la derecha, entonces empatamos y estamos todos contentos, no importa. No, es gravísimo que haya hechos de corrupción. A lo que voy es dónde ponemos la lupa y dónde está puesto el peso, porque el manejo y la manipulación en todos nuestros países, el manejo desde los medios también, de poner como único responsable a los políticos en una relación de a dos, en donde hay empresarios que reciben, teóricamente, o son sobornados, o los políticos son sobornados por los empresarios. En general, la relación parte del empresariado o de la clase económica, hay ahí políticos involucrados, y lo que termina apareciendo y trascendiendo solamente el rol que juega la política allí. A mí me parece absolutamente deliberado, porque hay alguien que sale exento y eximido de todo esto que sucede, de ese proceso de corrupción, que es el empresariado de la clase económica, y donde los grandes culpables, y esto hace también al desgaste de los partidos, a que la gente no quiera ir, a que no quieran ir a votar, por eso no me parece inocente, es la política. En general, el único término que aparece en esa relación de a dos, que aparece bajo la lupa, bajo las cámaras y en la televisión, es la política. No y me parece peligrosísimo. Y otra vez, yo no quiero que no sean procesados los que estuvieron involucrados. Sí. Yo no quiero que si un político del color que sea estuvo involucrado, no. A lo que voy es, ojo, porque es de verdad un engaño. Tú tienes razón a mi juicio, y aquí yo tengo, sí, voy a hacer un Walker, tengo un matiz en el punto, y es que efectivamente esto se hace de a dos, hay uno que soborna y un sobornado, y hay qué sé yo. Pero sabes que yo creo que hay una diferencia que podríamos llamarla moral en uno y otro, y es que el político se erige como defensor de las mayorías, ha sido elegido para representar, cuando son parlamentarios, para representar a quienes votaron por él, y se señala a sí mismo como un servidor público. Uh-huh. Entonces, que desde esa postura se corrompa, tiene un elemento adicional, diría yo,
no sé si de dolo, pero un elemento adicional de horadación del proceso democrático. Merece toda la sanción del mundo, No. El empresario bajo ningún punto de vista tiene que tener, no, si no es inocente. Ser eximido. No está eximido, pero hay un busca elemento... lucro, pero lícitamente. Pero en el... lícitamente. Sí, por cierto, sí también tiene que ser sancionado. Pero horada más, diría yo. Hay un compromiso, debería haber, y por eso es más sancionado el político, yo creo, en este sentido común colectivo. El político se presenta como servidor, se presenta como representante, sí. Se presenta como el que quiere justamente enfrentar a quienes agreden al pueblo, a quienes lo explotan, y por eso es más duro para la izquierda, porque la izquierda especialmente ha señalado en el capital, en el dueño del capital, al gran extorsionador de los derechos del pueblo. Entonces, cuando se coluden, la sanción es mayor, sin duda. Porque hay un tema ético ahí de compromiso que lo jode. Público. Exactamente. Yo no voy a ver, esa parte es indiscutible. A lo que voy es a la total desaparición de la otra. Total desaparición de la otra. Oye, muchachos, querida, nos quedan ¿cuántos? ¿2 minutos? 3 minutos. No hablamos de Venezuela. Ay, nos faltó. No hablamos del movimiento estudiantil. No hablamos de China. Ganó Garín en Venezuela, un partido perdón, y la imprudencia de nuestros gobiernos, debo decir. Sí. Cuando digo nuestros, digo mis 2 países. Les queda un minuto y medio para que digan lo que se les ocurra a cada uno, porque vamos a poner otro tema, porque no da ya. Recorto de Venezuela. Y me parece tremendamente imprudente tanto la actitud de, por ejemplo, Macri desde el principio, desde antes que exista Bolsonaro, Temer, Piñera, ya como él ya estaba. Lo que se preocupó básicamente es de ser la mejor alumna de Estados Unidos. Entonces, corre de manera muy imprudente en esta carrera, como también lo ha hecho Piñera con lo de Cúcuta, ¿no? Y esto no porque, por favor, estemos yo particularmente defendiendo a Maduro, pero me parece que es una situación delicadísima en donde claramente de la última crisis salieron todos perdiendo, pero creo que sobre todo Guaidó. Y hay también una fantasía sobre la que quisiera llamar la atención, esto de creer que todo se termina si se va Maduro y ya está, o llega Guaidó y ya está, es un error garrafal y es no entender toda la estructura, de poder militar. Exacto. Que está sosteniendo y alentando y manejando estas escaramuzas que se nos escapan de las manos, me parece. Y muy difícil. Vos habías dicho, empecemos conversando de qué es lo que hay ahí, eso es pura fantasía, ¿no? Pero creo que hay que ser muy cuidadoso y bajo ningún punto de vista creer que la cosa ahora se limita a la figura de Maduro. Se va Maduro y tenés milicos para rato. Así es. Juan Pablo, un minuto, te quitó medio minuto. No hay problema. Lo compartimos acá. Claramente, ¿no? O sea, si hay un golpe de Estado con las Fuerzas Armadas como protagonistas en Venezuela, Guaidó y Leopoldo López pueden descansar tranquilos porque el poder no se los van a pasar a ellos precisamente. O sea, hay características que tienen las Fuerzas Armadas venezolanas, primero que son anti-yanqui, y segundo es que tienen intereses creados hace muchos años con lo que significa también con la conducción del Estado. Por tanto, es muy difícil que se lo entreguen a ellos. Y eso significa, a mi juicio, que el día que se hace este intento, Maduro sale a hablar muy tarde. Yo me imaginaba cómo haber estado negociando con las Fuerzas Armadas hasta última hora para no haber salido él a hablar al principio, pero además cómo la cantidad de errores que tiene nuestra política internacional, y no lo digo yo, lo dijo Ignacio Walker ese mismo día, cuando Mike Pompeo viaja, el secretario de Estado de Estados Unidos, viaja hace un par de semanas a Chile, donde le da instrucciones a Piñera respecto a las relaciones con China, pero además, luego, Mike Pompeo, que es el mismo primero en apoyar el intento de golpe de Estado, Leopoldo López, que era uno de los que intentó el golpe, se va a refugiar a la Embajada de Chile, y ahí tú empezás a ver cómo se empiezan a atar todos los cabos, cómo nuestra política internacional es profundamente errática, donde tenía un presidente que en la dictadura china te está diciendo cada país tiene el gobierno que quiere, y luego respecto a Venezuela hay que intervenir la dictadura de Maduro, tú decís, no estoy entendiendo nada, el presidente cambia de meridiano, cambia de polo y listo, y le cambia la cabeza también, entonces allá están de cabeza, no sé cómo será, pero las ideas también se dieron vuelta al parecer. Nos tenemos que ir. Agradecido una vez más Juan Pablo Sangüesa, muchas gracias por la invitación. Encargado de Política Internacional del Partido
Comunes. Como la Cámara. Como la Cámara de los Comunes, que no es la misma de los Lores. Como el Manifiesto de los Comunes también, antes de la Beth Revolución Gerber, Francesa. Encargada de Políticas Públicas y Comunicaciones de Chile 21. Muchas gracias por la gentileza, lo hemos pasado súper bien. Gracias a todo el equipo de la radio. No, el tiempo nunca, y eso que nos faltó uno. Sí. Nos vamos. Gracias a todo el equipo que hace posible, que tengan buen fin de semana. Hasta el lunes.